Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Lucas Meche te saluda. Buenas tardes, un gusto saludarlos y felicidades. Igualmente para vos. Obviamente la Comisión de Juicio Político de golpe se transformó en un espacio, te digo, de primera plana, ¿no? Y increíblemente en enero, en un mes que normalmente no hay actividad parlamentaria, pero que ha pasado al centro de la escena producto de este pedido de juicio político por parte del presidente y algunos de los gobernadores. Primero preguntarte, digamos, si querés explicarle un poco a la gente cuál sería el proceso de un pedido como este dentro de la comisión, dentro del Congreso, y obviamente si entra o ingresa en los tiempos que estamos manejando ahora, porque estamos todavía en enero, donde entiendo que a menos que haya extraordinarias no se podría tratar, ¿no? Un proceso de juicio político, según lo indica la Constitución Nacional, se puede aplicar al presidente o presidenta de la Nación, a quien ejerce la vicepresidencia, a algunos de sus ministros o al jefe de gabinete y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para avanzar en un juicio político deben superarse al menos 3 instancias. La primera es que debe constituirse la denominada Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa comisión es un grupo de trabajo conformado por diputados y diputadas de distintas extracciones políticas. Esa comisión debería aprobar lo que sería la intención o la decisión de llevar adelante una acusación. Esa acusación tiene que ser tratada o aprobada por la Cámara de Diputados en su conjunto. Y de aprobarse esa acusación en la Cámara de Diputados con el 66% de los votos, es decir, los 2/3 de los votos, podría pasar al Senado, que hace las veces de Cámara juzgadora, es decir, quien puede sentenciar o absolver al o a los acusados. Y en ese caso también, en el Senado, se necesita el 66%, es decir, los 2/3 de los votos. El Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tiene 16 sobre 31 integrantes. Es decir, que la probabilidad de que eventualmente apruebe la decisión de someter la acusación a la Cámara de Diputados en su conjunto es alta, sí, dado que tiene la mitad más uno de los votos. Luego, no hay ninguna posibilidad de que el Frente de Todos logre los 2/3 de los votos, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, porque tiene en la Cámara de Diputados el 46% de los miembros. Recordemos que se necesita el 66, es decir, los 2/3, y que también tiene por debajo de lo necesario en el Senado. Se necesitan los 2/3, el 66,66%, y tiene solo el 49%. Es decir, que estamos frente a un intento de juicio político que va a ir al fracaso sin ninguna duda. Sí, y verdaderamente, bueno, uno cuando escucha lo que contás y uno lo que iba averiguando previamente va totalmente de la mano con esto que estabas mencionando. Y te quiero consultar también tu opinión personal con respecto a este pedido de juicio. ¿Cómo interpretás, digamos, al presidente solicitándolo sobre, bueno, ni más ni menos que la Corte Suprema, su presidente, digo, a la hora de un fallo como este? Hace un poco más de 4 meses, en agosto del año 2022, fui el único miembro de la Comisión de Juicio Político que se opuso de manera tajante siendo opositor, ¿no? El único miembro opositor de la Comisión de Juicio Político que se opuso de manera tajante al intento de juicio político al presidente Alberto Fernández. El pedido había sido presentado por Juntos por el Cambio con argumentos muy poco sólidos, sí, y demostrando que se intentaba hacer del juicio político un instrumento de posicionamiento político. El juicio político es un recurso extremo, claro, de extrema gravedad, y me opuse tajantemente. Ahora pienso exactamente lo mismo. Los fundamentos, que son básicamente 2, no son otra cosa que cuestionar los fallos de la Corte, y que además prejuzgan en el sentido, por ejemplo, en el primer sentido, de que el Poder Judicial se ha intrometido en la acción o en las decisiones del Congreso de la Nación. Eso es una opinión del presidente y como tal yo la respeto, pero lo peor que puede pasar en un sistema de división de poderes es que sea el Ejecutivo quien concluya y además afirme que el Congreso ha sido de algún modo intervenido o interceptado por el Poder Judicial. No es lo que el Congreso ha adoptado como posición institucional. Más aún,
la Cámara de Diputados de la Nación ya ha designado los 4 representantes ante el Consejo de la Magistratura y han jurado en ese sentido. Y después, la controversia que se da a nivel judicial con la cautelar, el fallo de la Corte acerca de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, es un proceso que está en plena discusión. Pero además, no es que yo lo piense o lo diga, sino que lo escribió la semana pasada el presidente. No estoy diciendo ni hace 6 meses ni hace un año. Lo escribió la semana pasada el presidente, que había dado la orden de que se transfieran los fondos a una cuenta de la Ciudad de Buenos Aires, radicada en el Banco de la Nación Argentina, y que iba a pagar o hacer un depósito en bonos del Tesoro Nacional. Entonces, de plantear, por ejemplo, la semana pasada que iba a hacer una transferencia para depositar bonos en la cuenta de la ciudad, a plantear hoy que por ese mismo motivo pide el juicio político de la Corte, me parece que hay una enorme distancia. Yo creo que el proceso de juicio político va al fracaso, pero además le hace daño al país, porque en un momento en el que objetivamente hay una disminución del ritmo de la crisis económica como mínimo, lo que se hace es dar señales de falta de confianza y, en todo caso, de impredecibilidad cuando un presidente de la Nación quiere voltear entera a toda la Corte Suprema. Creo que el presidente lo hace por un motivo. Él quiere ser candidato presidencial y con esta acción ha lanzado su campaña a la reelección. Tiene derecho a ser candidato porque la Constitución lo ampara. Él puede tener otro periodo. Pero me parece que lo que no tiene derecho es a hacer un desastre institucional para lanzar su campaña de este año. Ojalá se pueda encaminar virtuosamente el funcionamiento de las instituciones, porque vamos a muchos meses de pérdida de tiempo y de confrontación sin ningún resultado positivo. Sí, claramente, la verdad que es muy preciso lo que decís, porque uno siente a veces eso, que es todo da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo y no termina llegando a ningún lugar porque no están los números, porque no dan las posibilidades, porque no se puede, básicamente, y es toda una gran dilatación, ¿no? Se van dilatando las cosas. Ahora, te llevo a otro de los temas, por supuesto, que está en agenda, que tiene que ver con Marcelo de Alessandro, con el ministro de Seguridad porteño ahora en licencia, y dicho por ellos, hackeo, donde le robaron algunos chats que hicieron públicos, y este pedido de licencia. ¿Cómo lo interpretás? Que se tiene que investigar a fondo y que se tiene que actuar con todo rigor y la mayor independencia posible. No hay que hacer de ese hecho un hecho de controversia política, como algunos quieren significarlo. Entonces tiene que actuar la justicia e ir a fondo. Lo que a mí me parece es que existe el riesgo, en medio del juicio político que se pretende iniciar, de que el kirchnerismo pida, y lo estoy diciendo porque lo hizo trascender en varios medios esta mañana, de que el kirchnerismo pida intervenciones telefónicas para juntar información que eventualmente sirva para hacer avanzar el juicio político. Y a mí me parece que eso es grave, es decir, que se haga política con pintaduras telefónicas o con intervenciones telefónicas, es casi el extremo que el extremo indeseado del modo de hacer política en la Argentina. Y te hago la última, pero también con otro de los temas que son del año, más que obviamente que de este momento y esta coyuntura, pero año 2023, año de elecciones, espacio federal de ustedes, ¿por dónde va, digamos, encolumnado en lo que va a ser este año 2023 en cuanto a elecciones presidenciales? Digo, porque uno siente que tal vez la cosa se ha vuelto a polarizar, sumando el espacio de los libertarios, ¿no? Que han reaparecido o han aparecido y ocupando un lugar ahí, no sé si central, pero por lo menos sí de alguna importancia. ¿El espacio federal dónde se estaría ubicando pensando en las elecciones? Nosotros hemos mantenido una coherencia muy contundente desde que asumimos nuestras responsabilidades en 2019 hasta hoy, y nos hemos mantenido impulsando políticas para el federalismo productivo. La mayoría de nosotros somos peronistas y a su vez creemos en que el peronismo puede expresar y expresa un equilibrio entre la justicia social y también el respeto a las instituciones, por un eje muy claro, que es
la inversión como motor del crecimiento y la generación de empleo registrado en la Argentina. Y en ese sentido, no tengo claro cómo nos va a ir en la elección, pero estoy convencido de que vamos a tener una propuesta que exprese esos principios con los cuales hemos venido trabajando todo este tiempo. Así que a mí me gustaría muchísimo que, además de la voluntad que han manifestado Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño y otros compañeros, también, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, asuma protagonismo más allá de la provincia de Córdoba. Obviamente las decisiones de él, los tiempos son de él y yo soy muy respetuoso, sí, pero creo que es un hombre que tiene mucho para seguir aportándole a la Argentina y ojalá se sume también a darle protagonismo a una alternativa política de cara a las elecciones. Pero, como vos bien decías, todavía falta tiempo, hay que ser prudentes y dedicarnos a los temas que hay que dedicarse hoy, que tienen que ver básicamente con lo económico y con lo social, y en su momento, por supuesto, dedicarse naturalmente al tema electoral. Sí, claramente, digamos, todavía falta, pero es cierto que eventualmente se va a terminar transformando en el tema porque es un año ni más ni menos en donde elegimos presidente y sabemos que en la Argentina ese tipo de elección tiene una repercusión importante, digo, porque viste que en otras partes del mundo donde tal vez hay una continuidad, independientemente de los espacios, que más o menos las cosas van por una misma senda, donde hay unas políticas de estado de continuidad y demás. Acá sabemos que una elección presidencial te mete un giro para un lado, te mete giro para el otro, digamos, ¿no? Y te cambia muchas cuestiones, incluso de las reglas de juego del día a día. Sí, estoy de acuerdo. También creo que el gobierno que viene tiene que ser de unión nacional. Eso no quiere decir que no haya distintas propuestas, distintas candidaturas y, por supuesto, los programas y las diferencias que naturalmente deben expresarse en una democracia. Ahora, no da más la Argentina con gobiernos pendulares de suma cero y de toma todo en contra de los demás. Aquí se impone, creo que la sociedad lo va a imponer, un gobierno de unión nacional que trate de consolidar las principales voluntades en torno a un eje común de políticas y que también, obviamente, exprese la diferencia que naturalmente tiene que expresarse de manera saludable en una democracia. Excelente, Alejandro, te agradezco muchísimo la nota, desearte feliz año y obviamente seguimos hablando en lo que venga. Dale. Gracias, Lucas, felicidades y gracias por la posibilidad de dialogar. No, por favor, gracias a vos por charlar con nosotros. Pasaba Alejandro El Topo Rodríguez, diputado nacional y presidente del Interbloque Federal.